paz de la divina esté con todos ustedes. Agradezco infinitamente esta oportunidad de poder compartir la palabra con nuestra hermana iglesia de la Comunidad Metropolitana Libres por Amor. Y cuando compartimos la palabra, no es una palabra descontextualizada, no, sino una palabra que trae la carga emocional de nuestras vivencias, la carga emocional de nuestros contextos. En este caso hablaré de cómo nuestros cuerpos, de cómo nuestras cuerpas están resistiendo la violencia espiritual y religiosa. En este texto del Evangelio podemos apreciar cuán peligroso fue el contexto de Jesús. Sus acciones proféticas ponían al poder en un punto de ya querer eliminarle, desaparecerle. El poder siempre quiere hacer desaparecer a las personas revoltosas que le desestabilizan, justamente desestabilizan su poderío y su control. Recordemos que ya Herodes había eliminado, había hecho desaparecer a Juan el Bautista y ahora necesitaba salir de este otro revoltoso. Jesús, sin miedo en su corazón, como diríamos, acá llega a decir zorro. Y no vamos a entrar de que si fue zorra, como dicen algunas versiones, pues es una manera misógina de feminizar Herodes. No vamos a entrar en ese punto, pero sí vamos a entrar en el punto de que para anunciar el reino de Dios y su justicia no depende de la aprobación de autoridad alguna. Es una clara cuestión de hacer la voluntad divina. Voy a seguir sanando hoy, mañana y al día siguiente, dijo Jesús, desafiando todo poder, porque era muy consciente de su misión, pero también muy consciente de su libertad. El lamento de Jesús sobre Jerusalén, ante toda la maldad de los líderes espirituales y políticos, fue desgarrador. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. El pasado 8 de marzo estábamos visibilizando de manera especial las luchas de las mujeres por sus derechos humanos o por sus derechos humanos elementales. Las luchas de las mujeres por sus derechos humanos elementales. Muchas mujeres se movilizaron y estoy levantando la mirada especialmente a Latinoamérica. Se levantaron para recordar a nuestras ancestras, aquellas compas asesinadas, violadas, violentadas, pero también para demandar el derecho a decidir sobre sus cuerpos y el cese de la violencia. En Cuba no se hacen protestas el 8 de marzo. En Cuba, generalmente ese día, se reparte flores en los centros de trabajo. Y los hombres del lugar te felicitan, te dan postales y te dicen halagos como flor, belleza pura, sensible, madre, luchadora, abnegada, trabajadora. Pareciera que somos una sociedad que no padece de los males del patriarcado y el machismo. Pero en Cuba, por ejemplo, fueron asesinadas el año pasado 34 mujeres y 4 en lo que va de este año. Estamos hablando de un país de un poco menos de 11 millones de habitantes. Por ejemplo, no tenemos una ley integral para la violencia de género. Las mujeres también trabajan dobles y triples jornadas. Las mujeres, cuando denuncian violencia, son muchísimas veces desestimadas por funcionarios y actores del orden. Las mujeres trans viven todas estas violencias de manera exponencial. En estos momentos, por ejemplo, hay un artista con varias denuncias por violación. Todavía anda en la calle. Sus amigos machos artistas también le han hecho la guerra a todas las mujeres que están reclamando y que han reclamado este caso. En Cuba estamos viviendo desde hace 2 años de manera más recrudecida una crisis brutal, y son las mujeres quienes la sufren de manera más acentuada, sobre todo las mujeres negras, las que viven en zonas rurales y periféricas, las que viven en el oriente y las que migran del oriente al occidente, las que tienen menos acceso a los recursos, las ancianas, las madres, las mujeres lesbianas y transgénero. En Cuba, las iglesias evangélicas antiderechos están en estos momentos de crisis reaccionando de manera muy virulenta a los derechos de la comunidad LGBTIQ+, y al derecho de las mujeres y personas con capacidad de gestar a decidir sobre sus cuerpos.
porque se puede, por ejemplo, asistir a un centro de salud pidiendo el servicio, pero no tenemos el derecho legislado y estos grupos pro vida lo saben muy bien. El pasado 14 de febrero, por ejemplo, realizamos en nuestra iglesia en Matanza la boda de una mujer trans y su pareja. La noticia se disparó en las redes sociales y en los medios de comunicación independientes. Llegaron inmediatamente los discursos de violencia extrema, de una rabia atroz. Las ofensas de grupos reaccionarios fundamentalistas, el odio en esos discursos fue muy preocupante. Justo el 8 de marzo, el grupo Pro Vida, Ayúdame a Nacer, estuvo en un hospital en el oriente del país, especialmente en la zona de la sala de legrados y ginecología, para persuadir a las mujeres que allí estaban a que no abortaran y para orar por aquellas que estaban en una etapa avanzada de gestación. Este simple acto posicionó a unas en el lado de la santidad y a otras en el lado de las pecadoras. La persuasión, la culpa, la demonización, el infundir miedo, el discurso pseudocientífico, la mentira, la Biblia y la utilización de un Dios castigador son las armas de este patriarcado para controlar los cuerpos de las personas con capacidad de gestar y de las mujeres. Sabemos el estado de vulnerabilidad a la hora de estar en ese lugar donde se supone que debes sentirte protegida y no expuesta a la violencia, mucho menos de grupos pro vida. Además, en Cuba, con la fuerte defensa que tradicionalmente ha tenido el Estado con los discursos e influencias religiosas y la fuerte defensa de un Estado laico, los acontecimientos de los últimos tiempos se lee como un redoblamiento de las fuerzas e influencias de estos grupos reaccionarios. Inmediatamente se denunció aquello desde mi perfil de Facebook y no faltó la arremetida de este fundamentalismo hacia nosotros. Comenzó una ardua discusión entre feministas y fundamentalistas. Una vez más, el discurso violento, las amenazas, esta vez más fuertes, se desataron. Las alarmas en nosotros volvieron a resonar, volvieron a saltar. El miedo de que nuestra sociedad pueda quedar en algún momento sucumbida ante estos discursos antiderechos. Cuando yo conocí la existencia de la Iglesia de la Comunidad Metropolitana, yo quedé fascinada, enamorada. Y luego la Divina nos puso en el camino la posibilidad de la creación de una iglesia, de una congregación en Cuba. Luego vino mi primera decepción, al cabo del tiempo, al cabo de los meses, y fue leer algún que otro líder, hombre en Latinoamérica, de ICM, estar en contra del derecho de la mujer y de las personas con capacidad de gestar a decidir sobre sus cuerpos. Pregunté acerca del tema y me dijeron que no era algo llevado a declaración en ICM, que no era algo en lo que estuvieran de acuerdo todavía. Aún estoy abatida por esto. Seguimos reproduciendo las lógicas patriarcales. A pesar de que en una entrevista realizada al obispo Héctor y a la moderadora Cecilia a raíz de la reciente aprobación de la ley para la protección de la vida y la familia en Guatemala, hayan declarado su desaprobación, y esto podría posiblemente contar para una futura declaración. Ojalá la diosa lo quiera. Mientras leí el Evangelio para el día de hoy, no podía dejar de ver un link muy claro entre Jesús y las activistas feministas y LGBTIQ+. No puedo dejar de relacionarlo con las personas que están hoy denunciando la violencia y exigiendo derechos humanos y derechos religiosos, espirituales, personas que están denunciando violencia religiosa y que hoy están siendo apedreadas por una iglesia fundamentalista que es abrumadoramente mayoritaria. Hoy estamos siendo apedreadas por un fundamentalismo muy violento, un fundamentalismo que tiene poder y que está desconectado
con Jesús de Nazaret. Creo que las feministas y las personas que luchan por los derechos humanos de las colectivas en resistencia son las enviadas, son las profetas que vienen en el nombre de la divinidad de la diosa para que la justicia y la paz se besen y para juntar el mundo cual gallina junta a sus polluelos. Creo que Jesús está luchando junto a nosotros. Jesús está luchando junto a las personas LGBTIQ+, feministas, a las personas negras, a las personas indígenas, a todo grupo que se resiste de los poderes coloniales. Creo fervientemente que nuestros actos de ternura, de indecencia y subversión son la fuerza para acabar con los maleficios del fundamentalismo. Creo en las alianzas, creo en los acuerpamientos, en la sororidad, la inclusión en nuestras luchas de los derechos de todas las personas que hoy son privadas de esos derechos. Y esto nos dará una fuerza increíblemente poderosa. Creo que la iglesia tiene que ser feminista, antirracista, decolonial, anticapacitista, interseccional, inclusiva de las personas LGBTIQ+, abrazar las diversidades y dialogar con otras espiritualidades y religiones. Que Dios, en sus muchos nombres, en sus muchas manifestaciones, nos ayude a no dejar nunca de luchar, de acuerparnos y de resistir. Amén. H. Namaste. Gacho y Shalom.